Bueno, retomamos acá en Economía 4D, les aclaro, Agustín Dateris está con un compromiso laboral, está de viaje, la semana que viene va a estar acá con nosotros. Bueno, la realidad que hoy no podemos decir es una mesaza, sino que somos el G6, ¿sí? El conductor y los 5 invitados tenemos el G6 el día de hoy. Y para hacer una referencia, a ver, ¿cómo podemos decir? Extrapolarlo al G20, Lucas Castiglione dijimos, Zárate, G20, energía, contanos un poco. Centrales nucleares. Centrales nucleares. Claro, en el partido de Zárate se encuentran las dos de las tres centrales nucleares que tenemos en Argentina. Atucha 1 y Atucha 2. Sí. Atucha 1, presidente de Perón, Atucha 2, Néstor Carlos Kirchner. Y bueno, referente a eso y lo que veníamos hablando, uno puede decir cuando mira hacia la economía, dice, pedimos crédito al Fondo Monetario y uno piensa que eso se va a transformar en empleo. Casualmente no lo vemos así en la región desde el 2015 a la fecha. Perdimos mucho empleo, de verdad, se paró. En la zona de Zárate, terrible. Sí, el plan nuclear, ¿no? Cuando uno dice el plan nuclear y mirábamos los acuerdos que se vienen firmando años anteriores con China, nosotros teníamos ahí un eje de una política hacia el acuerdo con China, el financiamiento de estas, en principio, 2 centrales nucleares, que después el macrismo fue como borrando la tercera de una tecnología que teníamos para avanzar en una nueva tecnología que la tiene China. Permíteme que te interrumpa. Sí. Te voy a sacar la política por un ratito, ¿sí? Dale. Ceteris paribus, diría Dale. Julio acá, mira. Te saco la política. A ver, convencerle a la gente por qué es importante una central nuclear, por más que sea el lugar donde vivís, que genera puestos de trabajo. ¿Por qué es importante una central nuclear? En la República Argentina, obviamente, está enclavada en Zárate. Bien, primero porque obviamente tenemos en la historia de nuestro país de la tecnología nuclear y de todos los trabajadores, creo que primero la mano de obra y el conocimiento para poder desarrollar esa tecnología. Podrán ver que en distintos países han pasado distintas cuestiones con la tecnología nuclear. Nosotros en Argentina somos totalmente conscientes y que es una energía, primero que limpia, obviamente, y si uno mira hoy la matriz energética hacia dónde va, cuando nos dicen vaca muerta, que es una excelente inversión, dice vaca muerta, centrales térmicas. Las centrales térmicas, el efecto invernadero es mucho mayor a lo que genera hoy una central nuclear. Bien, primer dato, efecto invernadero superior. Sí, bien. Y hablando también de G20, no nos olvidemos que hay un acuerdo para minimizar el efecto invernadero, que están tratando esto todos los países, y uno ve que Argentina está, en realidad, hablando de por ahí otras tecnologías, que no sean de efecto invernadero, pero bueno, la tecnología nuclear y entendiendo las centrales nucleares son centrales de base. Bien. Funcionan los 365 días del año, todo el tiempo. Bien, otra pregunta te hago. Uno de los discursos que se instala ahora, no, hay que capacitar a los trabajadores porque le falta capacitación. Entonces yo te repregunto a vos. ¿Son profesionales especializados los que trabajan en centrales nucleares? Totalmente. Nosotros ¿Son de primer nivel internacional? A ver, la gente conoce a los investigadores del CONICET a nivel mundial. A ver, de los trabajadores de las centrales nucleares. Pensemos esto. En el año 94 se para la construcción de Atucha 2. Se inicia en el 2006 con el Plan Nuclear Argentino de Néstor Kirchner. Ahí se capacitan más de 5.000 personas para volver a poner en marcha esa central nuclear. De eso quedan más de 120 empresas calificadas en tecnología nuclear. No es lo mismo montar cualquier otra empresa o cualquier otra industria que construir una central nuclear. Y China lo que nos garantizan eso es el conocimiento. Ellos están montando 30 centrales nucleares, China, en estos momentos. Está fabricando 30 centrales nucleares. Y ellos tienen esa tecnología, nosotros tenemos que abrazar. El know-how, el saber exactamente, y nosotros tenemos la capacidad técnica y las personas y los profesionales para llevarlo. La última, cuando se cae ese acuerdo que ya sabíamos nosotros los que estamos en la industria y los trabajadores que no se iba a dar con China, o por lo menos ahora, empezaron a despedir mucha gente y dentro de esa gente estaban todos los técnicos ingenieros que fueron los que viajaron a China y que los chinos vinieron acá y nos empezamos a articular con esta nueva tecnología que tenemos que sería la quinta central nuclear o la cuarta en realidad, que es de agua liviana, que no la tenemos nosotros acá y sí los chinos ya la tienen hace varios años. Señores, vieron que ustedes, y esto pareciera, termina teniendo un contenido político, se habla que le gustó el choripán, que le gustó el bife de chorizo y le gustó el Malbec. Pero tenemos que hablar de estos temas. Esto sería el Malbec, esto sería el bife de chorizo, ¿sí? Los temas importantes que tenemos que hablar, ¿no? A ver, el desarrollo intelectual. Robert Reich, en su libro El trabajo en las naciones, que es lo que le gusta a los americanos, habla de los analistas simbólicos funcionales, lo que transforman una realidad en una nueva realidad. Y son ellos los que trabajan en las centrales nucleares. Pasamos a la otra parte del estudio. Oriane Fleischer, ¿es así? Sí, Oriane Fleischer. Oriane Fleischer. Bueno, contanos, a ver,
Macron lo vemos ahí victoriado en el Ateneo y chalecos amarillos, realmente una situación en los Campos Elíseos bastante tensa y un sábado, el próximo sábado, que promete ser tenso, ¿no? Sí, el gobierno tiene miedo, de hecho, que sea el escenario de otros hechos violentos. La realidad es que el gobierno no está atendiendo a los reclamos de los chalecos amarillos. Está pasando el tiempo, hubo alguna que otra propuesta, un par de medidas fiscales que se propusieron a principios de esta semana. Hoy mismo, finalmente, el gobierno tomó la decisión de anular por completo el alza del combustible previsto para el año que viene, pero no alcanza, porque los reclamos no se resumen a un reclamo sobre el alza del combustible. A ver, comencemos por esto. Primero lo que hizo fue reducirle impuestos a la fortuna, ¿no es cierto? Y eso se financiaba con un alza en el impuesto a los combustibles, ¿es correcto? En realidad, los chalecos amarillos están en un primer momento, y eso sigue siendo eje de la protesta, pidiendo efectivamente reclamando por el alza de los precios de los combustibles, que debe permitir financiar lo que se llama la transición ecológica, que sería, digamos, el uso de energías renovables. Detrás de eso hay más medidas fiscales que impactan directamente sobre la franja de la población más humilde. 20% de la población más humilde es la que también se encuentra más impactada por esas reformas fiscales. De la misma manera que se encuentran más impactados o afectados el 20% de la población más rica, salvo el 1% al que te estás refiriendo, los ultra ricos, por llamarlo de alguna manera, al que efectivamente Emmanuel Macron les hizo un regalo importante. ¿Y por qué le hizo el regalo Emmanuel Macron? Bueno, tal vez mirar un poco su trayectoria, ¿no? Yo creo que para mí no es ninguna sorpresa. Es un hombre que viene de la banca, que si bien estuvo en el gobierno de François Hollande, un hombre del Partido Socialista, que tampoco tenía realmente una política de izquierda, tiene como una trayectoria propia. Él ganó las elecciones presidenciales diciéndose ni de derecha, ni de izquierda, ni tampoco del centro, porque existe un partido centrista del que tampoco se reconoce, ¿no? Se quiso mostrar como una alternativa justamente para atender a determinados reclamos a los que hoy no está respondiendo. Ese es el quiebre, digamos, que está sucediendo. Son reclamos en la realidad que no nacieron con la gestión de Emmanuel Macron. Son reclamos que vienen desde hace más tiempo. Pero despertó Emmanuel Macron en su forma de hacer política, en su forma de venderse, en su forma de cubrir el territorio durante la campaña presidencial, como alguien capaz de generar una transformación que no solamente no se está dando, sino que está agregando a la injusticia social. Yo creo que detrás del reclamo sobre el alza de los combustibles y esas reformas fiscales de las que te estoy hablando, hay que ver tal vez una necesidad de mayor justicia social. El movimiento en Francia tiene más del 70% de apoyo de los franceses y las francesas. El 70% de la población no se va a encontrar sí o sí afectada por la pérdida de poder adquisitivo. Permíteme un segundito. 70% de aprobación, ¿sí? Del movimiento de los chalecos amarillos. Del movimiento de los chalecos amarillos. Sí. Si yo hago una extrapolación con la República Argentina, veo estas imágenes, veo fuego, veo autos quemados y demás, ¿qué diría un sector de la población de nuestro país? Y estamos en contra de esto. Algunos dirán, bueno, o son tumultuosos, patoteros, comunistas, kirchneristas, pero no importa la terminología que se utilice. Sin embargo, en Francia esto va marcando un hito. El primer hito, la primera diferencia, obviamente no representa un partido político, pero la gente apoyando y de pronto viendo que las medidas llegan a este extremo, ¿no hay sentimientos encontrados? Pero no son los hechos de violencia lo que están marcando un hito. A nivel internacional, las imágenes que trascienden son, lógicamente, es entendible, pero también es medio engañoso, digamos. Las imágenes que trascienden son las que efectivamente se pudieron ver en los Champs-Élysées, en el Arco de Triunfo, ¿no? Ese París en llamas, ese París revolucionario. Yo no creo que esas imágenes reflejen realmente el movimiento de los chalecos amarillos. O sea, es una foto, no es la película de los chalecos amarillos. Para nada. Y de hecho te voy a dar un par de datos muy concretos. Es un movimiento que tiene una cobertura
territorial a nivel nacional. No es un movimiento de las ciudades, es un movimiento de las ciudades periféricas, es un movimiento también de las zonas rurales, es un movimiento de la clase media, media-baja, que no se siente justamente entendida por el poder, no se siente reconocida en esas élites urbanas, no se siente, no se halla en un presidente de las características de Emmanuel Macron. Por lo cual, los hechos de violencia dicen algo también, porque dicen algo, no hay tampoco que mirar para otro lado. Primero, que hay grupos violentos que se están aprovechando de este reclamo, y también puede ser que se vaya en algún momento radicalizando el movimiento o, digamos, algunos sectores o algunas personas al no tener respuesta concreta por parte del gobierno. Entonces, esto hay que mirarlo, pero también hay que contemplar, es muy importante en el análisis, que no representa al movimiento en su totalidad. Son postales que llegan de París y que llenan los diarios, pero no dicen todo el movimiento, al que además se va sumando cada día nuevos reclamos. Esta semana, por ejemplo, los estudiantes, Sí. la semana que viene también, sí, el sector agropecuario, o sea que es una puerta abierta al descontento. Hay un descontento real al que tiene que atender el gobierno de forma urgente. Bueno, muy bien. Hernán Villar. Hay Bueno, una encerrona política también en Francia, porque Macron, con todas las críticas que le puedan caer, al lado de Marine Le Pen o el Frente Nacional o todos los movimientos xenófobos que crecen en Europa, era hasta hace poco como una luz de esperanza, ¿no? Lo que se decía acá, la tercera vía, lo que era Tony Blair en el Reino Unido, o podría ser Merkel en Alemania. Ahora parece que es una Europa que o ir para un lado o para el otro, ¿no? Eso también tiene un costo, es peligroso, Va a tener digamos. un costo, absolutamente. Eso es muy importante. ¿En qué se va a convertir este movimiento que nació de forma espontánea, Sí, sin que no está líder, liderado sin por nadie, vocero, claro. sin sesgo partidario? Y eso es muy cierto, digamos. Marine Le Pen no está muy lejos. En las últimas presidenciales es la que compitió directamente en el balotaje. Y estamos hablando de que en la primera vuelta los 4 primeros candidatos no tuvieron más de 4 puntos de Claro, diferencia. sí, sí, sí. Estamos hablando de una Francia fragmentada dentro de una Europa que conoce un giro que es más que conservador, que es un giro ultraderechista, Polonia, Hungría, Alemania, con la entrada en el Congreso del partido de Después extrema más derecha de después 70 años, claro. de medio Bien. siglo. O sea, es todo eso que hay que tomar en cuenta. muy bien, vamos a hacer lo siguiente, porque Hernán, bueno, ya hablaron de China, hablaron de las centrales nucleares, hablamos de la macroeconomía, o sea, ya está. ¿Sabes qué me queda contigo? Me queda Brasil, México y G20. O sea, Bueno, Brasil, un Temer que México estaba en acá. el G20, fíjate que fueron los grandes ausentes, porque Sí. estaban los presidentes salientes. Algo bastante raro, ¿no? Porque inclusive Bolsonaro fue invitado, porque Temer tiene... Enrique Peña Nieto se fue de la cumbre ya no siendo presidente, algo también bastante particular. En todo el documento que se firmó en el G20 no se habló de América Latina. Eso podríamos decir que fue un fracaso. Sí. Si bien es la primera vez que la cumbre se hace en O sea, Sudamérica, siendo local no se mencionó. capitalizamos colocar a Latinoamérica en la agenda. Exacto, y Bolsonaro, no haciéndose presente de alguna manera, amenaza con un giro proteccionista, si se quiere, hacia Brasil, o que va a cambiar la mesa de negociaciones. Y Andrés Manuel López Obrador, la primera vez que un candidato de izquierda gana, después de mucho tiempo en México, que promete también muchos cambios, ya empezó a hacer algunas cuestiones de austeridad que le trajo una ola de renuncias dentro de su gabinete, inclusive del Poder Judicial y demás, pero que sigue siendo una incógnita, ¿no? Era muy importante que venga a participar también el presidente de México, que decidió no venir, y eso también hay que tomarlo como un guiño, ¿no? Estamos hablando de Brasil, más de 200 millones de habitantes, México, más de 200 millones de habitantes. Menos de 200 millones, pero Sí, son los países más populosos. pero más o menos sí, se dice. para medirlo, sí, ni hablar lo que representa en PBI, caso de Brasil, $1 trillón. Realmente, bueno, no estuvieron presentes acá en el G20. Y bueno, dijiste, por un lado, la ausencia de los temas de Latinoamérica. Y este tema tenemos por el lado del gobierno se festeja como un triunfo el G20. Por el lado de la oposición, todo fue un fracaso. Me van a corregir. Bueno, pero se festeja como que la organización se festeja, porque después a la hora de los resultados concretos, el éxito es que le gustó el choripán y el Malbec de la Argentina. Yo te voy a hablar de los medios de comunicación. Lo festejan como un gran triunfo en todos los indicadores que dimos en la apertura del programa. Los medios de comunicación, los que tienen mayor rating, mayores mediciones, lo publican como un triunfo. A partir de ahí
te hago la pregunta, porque uno escucha, no puede coincidir o no, obviamente no coincide, pero lo postulan ahí, que tuvieron el mano a mano para firmar convenios entre partes bilaterales, 17 convenios bilaterales, una situación que supo capitalizarla la República Argentina. Escuchamos al presidente de la Cámara Argentino-China que te dice, no, esto viene desde la época de Perón. Yo, bueno, de la época de Perón. Después yo mencioné solamente a la época del gobierno anterior. O sea, ¿qué saldo te llevas vos o cuál es tu diagnóstico de este G20? Claro, el tema es las expectativas que hay alrededor de la cumbre. ¿Es importante ser el anfitrión? Bueno, podríamos decir que sí, a los ojos del mundo, organizarlo. Ha salido todo bien en la organización, más allá de algunas cuestiones, como el presidente de Francia lo fue a recibir un chaleco amarillo también, y otras cuestiones graciosas. Es Contale para la gente, tal vez se perdió. Lo recibió aquellos banderilleros que están en el aeropuerto. En Francia fue la comidilla de todos los medios, porque aparte es el mismo chaleco que utilizan los manifestantes. Sí. Bueno, esas cosas pasan en todas las cumbres. En eso fue un éxito. Si la percepción general de la población es que fue un éxito, es un éxito político también en ese punto. Ahora, se habla siempre... El presidente se encargó de pasar la gorra. Se habla de la obra de teatro en el Colón. Se habla de la emotividad de Mauricio Macri en el Teatro Colón. Y de pronto, en todos los eventos, lo conocemos más, los que estamos en el ámbito académico, es el antes, el durante y el después. El antes lo mencionó casualmente acá la historia con el comercio con China, ¿sí? El durante lo que pasó y el después a ver si realmente va a quedar algo o no. También Julio Gambino dijo, no, el antes ya la platita la trajeron, ya vino de antes con condicionamiento. A lo sumo vos dijiste, bueno, le dijo, bancame un poquito más, le pudo haber dicho a Christine Lagarde, le pudo haber dicho Mauricio Macri o Donald Trump, bueno, gracias por las gestiones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero hubo algo más? Yo creo que no, yo creo que el presidente se encargó de, como te decía, que en lo que se dice en la jerga, pasar la gorra, sacó bien las fotos con todos, no son visitas de estados, son visitas a la cumbre, con lo cual uno está en rol de anfitrión. La gran conversación era lo que iba a pasar entre los Estados Unidos y China. No deja de ser importante como señal política, reitero, la mayoría de las encuestadoras ven como un éxito de gestión lo que pasó, con lo cual políticamente podría sacar algo el gobierno. A ver, ¿qué es lo que te dicen? Como yo comenté antes, cuando el Ara San Juan la culpa la tiene el kirchnerismo, los barra bravas, referido a River Boca, vos sos de Boca, yo soy de River, los barra bravas la culpa, se metieron en la política con el kirchnerismo, o sea, este tema de culpar a la gestión. Entonces ahora estamos en el primer mundo porque firmamos convenios, nos vienen diciendo de la época de Perón, venimos trabajando con los chinos. Bueno, la sensación un poco es eso, digamos. Una semana antes se suspende quizás el partido más importante del continente por cuestiones de inseguridad. Llegamos a la cumbre del G20 y al final la cumbre del G20 salió bárbaro y no hubo ni incidentes, porque digamos que es una tradición quemar una bandera norteamericana cuando va el presidente de los Estados Unidos a cualquier país. Vos te estás riendo. Lo estoy diciendo como un chiste, digo, porque realmente pasó todo a la inversa de lo que se esperaba. La cumbre quedó realmente muy bien organizada y ni siquiera hubo caos en las calles. Pero acá Julio te va a comentar algo porque él estuvo en una movilización, Julio. Acerca el micrófono, por favor, sí. Lo que hubo es represión preventiva. Sí. Se instaló miedo en la población. Yo digo, contrario a mayo de 1810, donde se decía el pueblo quiere saber de qué se trata, la ministra de Seguridad echó a la población de la ciudad. Dijo, el que se puede ir, que se vaya. Cercaron toda la ciudad, hubo recomendaciones en las escuelas de que la gente se quedara en su casa, que no saliera con los niños a la calle. Y quienes marchamos en rechazo a las políticas hegemónicas del G20, lo que veíamos era calle tras calle, pelotones de fuerza de seguridad. Era infernal el operativo de seguridad plantado. Digamos, cualquiera que respirara un poquito más fuerte recibía un castañazo. La cantidad de móviles que había, los drones que andaban volando. Igual con la tradición que tenemos acá en la Argentina, me parece que igual... fue algo simbólico que no haya manifestación. Apareció el bebé de Trump nada más volando en la Avenida Mayo. Bueno, lo que pasó también es que hubo, yo creo que hay que pensarlo en la crisis política argentina, hubo decisión política de sectores que decidieron no marchar. O sea, no marchó todo lo que está crítico a la política económica. Hubo ausencias muy notorias que no movilizaron y que venían planteando que iba a haber movilización. Creo que está hablando de la crisis política. Algunos están apostando a que la respuesta contra Macri tiene que darse en las urnas. Yo creo que ese es un error.
bien vale pensar el tema Francia, como se decía recién. ¿Quién representa políticamente a los chalecos amarillos? Nadie. Bueno, pero está mostrando un clima en la sociedad. Después la política dirimirá quién intenta representar esa movilización. Ya empezó, de hecho, esa disputa. En la Argentina... Hay un caudal de votos ahí para recuperar, sin lugar a dudas. Bueno, y en la Argentina creo que hay un imaginario que todo se resuelve en el 2019, y eso es un error, porque la batalla principal para mí se da en el campo de las ideas, en el campo de la conciencia, en el campo de las opiniones. ¿Cuál es el país que la Argentina quiere vivir? Extrapolando, ¿cuál es el país que el pueblo francés quiere para Francia? ¿Cuál es el país que el pueblo europeo quiere para Europa? Yo creo que hoy estamos en un plano de crisis civilizatoria muy grande, y el G20 no abordó eso. No es que no trató los temas de América Latina, no trató nada. El futuro del trabajo es una mentira total, porque en realidad, ¿qué quieren? Reforma laboral y previsional. Quitar derecho a los trabajadores, ese es el trasfondo del futuro del trabajo. Seguridad alimentaria es mantener el modelo productivo de exportación de commodities, no pensar en términos de soberanía alimentaria para resolver una otra producción de otra naturaleza. La infraestructura, que fue el tercer tema, eso es el mecanismo de extraer recursos naturales de América Latina que demandan las grandes transnacionales. Y procesarlo afuera. Bueno, pero ¿qué te quiero decir? Que el G20 no trató los temas que le interesa a la sociedad. Es más, discutieron el tema del proteccionismo, está latente a todo nivel. Ni una sola palabra al respecto. A ver. No, de hecho no condenaron el proteccionismo para lograr de alguna manera la firma de Estados Unidos de ese documento con el que culminó la cumbre. Se evitó en la agenda de la cumbre todos los temas más picantes y conflictivos. Es un documento, yo digo, anodino. De lenguaje profesional, diplomático. Claro, algunos dicen, se logró un documento que el año pasado en Hamburgo no hubo. Claro, a eso voy. En general las cumbres no siempre se firma un documento, acá se logró, y especialmente la tregua entre China y Estados Unidos de 90 días. Que es una... A nosotros quizás no nos afecta directamente. Pero fíjate el mundo, cómo está a 2 o 3 días, en el mundo tampoco impactó. La prensa china... Mirá, fue muy fría con este acuerdo. Es que hay un detalle, es una tregua de lo que iba a pasar, porque es una tregua de las sanciones que Estados Unidos iba a aplicar desde el 1 de enero. Del 25% claro, en la realidad. No de lo que ya... O sea, hay una guerra comercial que tenemos que ir cerrando, le quiero decir a... Bueno, Carlos, bueno, a ver, el comercio con China es importantísimo para el mundo, ¿no es cierto? Importantísimo que nos hayamos dado cuenta. Mira, te diría esto, y no te ofendas. Importante que se dio cuenta el gobierno anterior y que se dé cuenta el gobierno actual que no hay que menoscabar a China. Yo arranqué el programa diciendo la mitad de las reservas del Banco Central son swaps chinos, ¿no? Te dije al principio, Macri miraba al norte porque estaba acostumbrado a mirar al norte. Nosotros influimos para que mirara un poco a China. China es el gran mercado. En China hay 400 millones de personas que tienen posibilidad de comprar cosas elaboradas en Occidente. Xi Jinping ordenó hacer una exposición de compradores chinos que fue el 4 y 5 de noviembre en Shanghái. Nosotros desde la Cámara China mandamos, de bodegas solamente fueron 20 bodegas a vender. Fueron y vendieron. Lo que tenemos que hacer es con China vender y traer dólares genuinos, no préstamos. Los préstamos los tenemos que pagar y tenemos que pagar los intereses. Salgamos a vender lo que tenemos. Argentina puede venderle al mundo de todo, pero más a China. Esos 400 millones de chinos que tienen posibilidad de pagar cosas que no han tenido nunca de Occidente, quieren cosas de Occidente. Yo soy capaz de vender una corbata argentina a los chinos. ¿Por qué? Porque esa Argentina la va a comprar. Cosas de cuero, temas de cosmética, de todo. Hay 39 productos que los chinos quieren comprarnos, que nosotros en la Cámara Argentino-China tenemos y le damos y circulizamos a todos los industriales argentinos. A ver, ¿algunos de ellos? Productos, sí. Y tenemos cueros, carne, pollo, fruta, vino, productos de cosmética, turbinas, caja de cambios para los coches. Bien, perfecto, está clarísimo. Una barbaridad. Clarísimo. Son 39 grupos empresarios lácteos que deben juntarse e ir a vender a China. Porque en China compran millones de cosas, porque allá... Ahora, la pregunta para cerrar el programa, la pregunta van a decir... ¿No será lo mismo que pretende Estados Unidos, que le enviemos los productos primarizados y sin valor agregado? Y lógico.
Todos quieren materia prima para industrializar, que ahí Bien. está la mano de obra, Bien. ahí está el trabajo de la gente. Bueno, y de lo nuestro, ¿cómo exportamos valor agregado a China? Bueno, empecemos por estos 39 productos que ya China nos va a comprar, pero hay que ir. Por ejemplo, acá se firmaron convenios, ¿no es cierto? 39 dicen. Ahora, si realmente, con los chinos, ¿no? Porque la única visita oficial fue la China, los demás vinieron con el G20. Bien. Con los chinos firmaron 39 convenios para hacer cosas. Parte de los convenios son para el tema público. Los ministros y los equipos económicos y de análisis que tienen que estar en esos convenios de infraestructura y de todo lo que han firmado, tienen que seguirlo esto. Lo que pasa es que los funcionarios después no siguen estas cosas. Y en lo privado, nosotros los empresarios... No siguen significa se quedan con el documento y no realizan acciones directas. No se sigue, pero hay Bien. tantas cosas que se han firmado. Yo te digo, con Cristina se firmaron 14 convenios importantísimos, algunos como la... Carlos, tenemos que cerrar. Tu libro, ¿cómo se llama tu libro? Mi libro se llama La culpa la tuvo el chancho, Bien. porque acá siempre la culpa, ¿quién la tiene? Nadie. El Yo tercero. dije, la culpa la tiene el chancho. Bueno. Y ahí es toda ¿Editorial? mi vida. Toda mi vida, desde que subí al palco con Eva Perón cuando tenía 12 años y vi Bien. un desfile militar, hasta que fui a verlo a Perón en Madrid. Cierro en el con un 69. saludo con Lucas. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Y el futuro de Zárate con Y la el energía? futuro de Zárate se empieza a dirimir a partir de mañana, cabildo abierto de todos los trabajadores sobre el problema energético y todo lo demás que verdaderamente la región está muy golpeada. Bueno, muchísimas gracias a todos que estuvieron acá en el programa. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4 y no se olviden la repetición del día domingo. Bueno, las vías de comunicación 1161367550 y ahora sí, los saludo hasta la semana que viene. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.